Salmo 122. ¿Quieres que yo quede aquí? ¿Yo ahorita ya donde esté? ¿Sí? Dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad, está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque ahí están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Y hermanos, bueno, ustedes saben del conflicto que se acaba de desatar en Israel, y a nosotros nos importa. ¿Por qué? Porque nosotros también somos parte del pueblo de Israel. Somos también, por medio de Jesucristo, parte del pueblo de Dios. Y tenemos que estar orando, ¿verdad? Y aparte hay una gran bendición. Aquí dice, sean prosperados los que te aman. Toda persona que bendice a Israel, toda persona que ora por Israel, es prosperada y es bendita. Toda persona que maldice a Israel, que se pone en contra de Israel, se pone en contra del santo de Israel. Fíjense lo que estoy diciendo. En contra del santo de Israel, porque Dios habita en medio de su pueblo, ¿verdad? Ahorita ellos, ¿verdad? No conocen completamente, ¿verdad? La forma como nosotros conocemos al Padre, ¿verdad? A través de Jesucristo nosotros tenemos un acceso directo, pero sin embargo es su Dios, son su pueblo escogido y debemos orar por ellos, debemos apoyarlos, ¿verdad? Porque son parte. Y vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias porque todas las cosas, Señor, están previstas por ti. Señor, y está profetizado, Señor, como muchos pueblos, Señor, se levantarán, Señor, contra Israel, pero tú estás en medio de ellos, Señor, y tú los librarás. Te pedimos, Señor, que ellos no confíen en su armamento, ni en las alianzas que tienen con otros países, Señor, sino que tú, el Santo de Israel, que estás en medio de ellos, que sea su defensa, Señor, que sea su estandarte, que sea su bandera, Señor. Padre, te pedimos por las personas, Señor, que fueron capturadas, Señor, las personas, Padre, que ahora están en deuda, Señor, Padre, porque perdieron sus familiares, perdieron sus casas, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú los bendigas, los guardes, que los proveas, que protejas a tu pueblo, Señor. Y gracias por protegernos también a nosotros. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de tener paz y tener tu Espíritu Santo, Señor, y porque tú, Señor Jesucristo, nuestro Salvador, también provienes de este pueblo, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, que tu voluntad se haga, Señor. Que tu pueblo, Señor, no sea humillado, Señor. Que sus enemigos, Señor, sean derrotados como en el pasado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Les encargamos, ¿verdad?, que estemos orando por Israel. Bueno, también antes de empezar, quiero decirles que estuvimos hablando con el apóstol Marco, ¿verdad? También hay que estar orando por él. Gracias a Dios, Dios es bueno. Su hija ya está mejor, ¿verdad? Su esposa, que también fue operada, gracias a Dios está bien, pero él va a ser intervenido, me parece que el día 26, algo así nos comentó el 24 o 26 de la columna, ¿verdad? Tiene un problemita en su columna. Entonces vamos a estar orando por él y quisiéramos que antes de que lo operen, que él venga, ¿verdad? Porque su recuperación puede ser que sea un poco lenta y después tal vez tardaría más tiempo en venir, ¿verdad? Entonces
Lo estamos invitando, todavía no sabemos exactamente si va a ser esta semana o la siguiente, pero sí queremos invitarlo antes de que lo intervengan, ¿verdad? Para que, bueno, sea una bendición, que nos compartan la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces les encargo que estemos hablando por él, ¿verdad? Que Dios ponga su mano en su cuerpo, ¿verdad? Y él pueda ser restaurado. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar para empezar este tiempo de estudio bíblico. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es un tesoro, Señor, que nos llega a través, Señor, de los israelitas, que por mucho tiempo, Señor, ellos estuvieron guardando las escrituras y las estuvieron transcribiendo, Señor, celosamente, palabra por palabra, letra por letra, Señor, y por eso podemos tener, Señor, esta revelación, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, Señor, que podamos caminar más cerca de ti, Señor, porque ese es nuestro deseo. Andar, Señor, con el Santo de Israel, porque tú eres santo en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el mensaje de esta mañana lo he titulado Vivir agradando a Dios, ¿verdad? Algo muy importante que a veces se nos olvida, ¿verdad? Porque estamos en el mundo, porque lo que vemos es material, porque continuamente interactuamos con las personas y las personas nos absorben, las actividades nos absorben, nuestros compromisos, nuestro trabajo nos absorbe, nuestra familia nos absorbe y muchas veces nos olvidamos de algo que es importantísimo en la vida, que es agradar a nuestro Dios. Ahorita en este momento de alabanza y de adoración, ¿verdad? Yo me gocé, ¿verdad? Por las personas, ¿verdad? Que estaban arrodilladas, que estábamos adorando al Señor, ¿verdad? Porque eso ¿qué significa? Señor, yo me rindo ante ti. Yo reconozco que tú eres el Rey. Yo reconozco que todas las cosas que tengo, si tengo salud, si tengo familia, si tengo vida, Señor, todo eso viene de parte tuya, ¿verdad? Y el momento que nosotros adoramos a nuestro Dios, ¿verdad? Lo que sucede es que Él se agrada, porque Él es digno. Él merece ser honrado. Él merece ser adorado. ¿Sí? Porque Él creó todas las cosas. Porque Él nos da la vida. Porque Él es el supremo rey sobre todo el universo. No hay otro rey. No hay otro. ¿Verdad? Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a ver la primera. Dice la palabra, vamos a Romanos 12:2, si ustedes gustan. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense cómo Satanás es muy astuto. Satanás, ustedes saben, es el enemigo de Dios. Y si tú eres o tratas de ser amigo de Dios o tratas de acercarte a Dios, naturalmente te vas a convertir en enemigo de Satanás. Mucha gente dice, pastor, es que antes la vida era más fácil para mí, pero ahora que soy cristiano, híjole, ¿cómo siento los ataques? Claro. ¿Por qué? Porque estabas en el reino de las tinieblas y mientras estuvieras en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Satanás, ¿verdad? Yo creo que te ponía el brazo y decía, no, aquí estás bien, tranquilo, mira, aquí, tú síguele, ¿verdad? Porque vas directito al infierno, a donde yo quiero que tú vayas. Pero cuando tú te rebelas y tú dices, no, ya no voy a hacer lo malo, yo creo que hay un Dios, ya no voy a creer en mí, en mis fuerzas, voy a confiar en el Dios que me da todo. En ese momento, ¿verdad? Satanás se convierte en tu enemigo y tiene muchas estrategias para atacarnos. ¿Cómo nos ataca? A veces, francamente, directamente, por ejemplo, lo que está pasando en Israel, es un ataque de Satanás, ¿verdad? Son enemigos, ¿verdad? Y tú lo puedes ver en la palabra de Dios, cómo cuando Daniel está orando, Dios quiere dar un mensaje, ¿verdad? Pero las potestades se oponen a que Israel reciba, que Daniel reciba esa revelación, ¿verdad? Y le he revelado, dice, el arcángel Miguel, dice, ese está de parte del pueblo de Dios. Fíjense, es un angelote, ¿verdad? Tremendísimo. Eso lo puede con todos los enemigos de Israel, ¿verdad? Y él está para proteger al pueblo de Israel. Bueno, pues fíjate que el diablo tiene muchas estrategias para tratar de derrotar al pueblo de Dios.
Y muchas veces no lo hace atacándonos francamente, sino lo hace atacándonos sutilmente. Trata de seducirnos. Dice un dicho por ahí, si no puedes contra tu enemigo, ¿qué haces? Únete a él. Eso es lo que trata de hacer el enemigo con tu vida. Quiere unirse a tu vida, quiere convencerte de que sus planes son mejores que los planes de Dios. Quiere convencerte que tú eres mejor persona de lo que realmente tú eres. Quiere convencerte de que no necesitas tú tanto de Dios, ¿verdad? Entonces, el enemigo es muy astuto. Por eso dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Verdad? Vamos a la siguiente. Una pregunta. Hoy, ¿a quién estás tú agradando? ¿Has puesto a pensar, a veces digamos, en la mañana, o no sé, en el transcurso del día, o en la noche, bueno, ¿y este día para quién fue? ¿Fue para mí? ¿Fue para Dios? ¿Fue para mi familia? ¿Fue para el trabajo? Gracias. ¿Qué fue? ¿A quién le dediqué este día hoy? ¿Verdad? Y bueno, pues muchas veces nuestra cabeza ¿de qué está llena? Pues de muchas cosas. Lo que tengo que hacer, ¿verdad? Mi trabajo, el tiempo, ¿verdad? El coche, ¿verdad? Mi esposa, ¿verdad? No sé, mil cosas que nos tienen ocupadísimos. Y con el pretexto de que estamos ocupadísimos, pues Dios queda a un lado. Vamos a la siguiente. ¿Qué es conformarse? Bueno, conformarse viene de una palabra que es susquematizo, es una palabra griega. Significa dar la misma figura o apariencia, darse uno a la forma de aquello que es pasajero, ser inestable, ser mutable, transitorio. Aplica también para cambios externos, pero no podría expresar adecuadamente para una transformación interna, ¿verdad? Entonces, conformarse es tratar de ser externamente como son los demás. Ustedes tal vez lo saben, ¿verdad? El camaleón, cuando pasa por un cierto material o un cierto ambiente, cambia sus colores. Es una protección que tiene para que los depredadores no lo vean, porque es un animal lento, no puede moverse rápidamente. Entonces fácilmente podría ser presa de cualquier cosa, ¿verdad? Igual este mundo te dice, no te metas en problemas, tú sígueles la corriente, ¿verdad? ¿Para qué te metes en broncas? ¿Verdad? ¿Te invitan a una copita? Sí, me echo una copita, ¿verdad? ¿Te invitan que acá esto? Claro que sí. ¿Tú también le entras esto a otro? Sí, no hay problema. Yo no quiero perder mi trabajo. Entonces, ¿qué hago? Me hago como la gente del mundo. Pero la palabra de Dios no nos dice que nos conformemos al mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conformarnos al mundo es ser como el mundo y el mundo no agrada a Dios. Las cosas que hace este mundo no agradan a Dios, son contrarias. ¿Verdad? El mundo es mundano, el mundo es pecador y nosotros debemos ser un pueblo santo. Vamos a la siguiente. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa esta palabra siglo? Bueno, si lo vemos en el diccionario, un siglo pues significa una edad, un periodo de tiempo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento no significan 100 años, sino un tiempo marcado por características espirituales y morales. Ustedes saben que en la historia hay edades, se habla de una edad media, ¿verdad? De una edad antes de Cristo, ¿verdad? De una edad después de Cristo, se habla de los últimos tiempos, se habla de diferentes estaciones, por decirlo así. ¿Por qué? Porque son tiempos en los cuales suceden eventos y hay ciertas generaciones que tienen ciertas características. Entonces dice el Señor que conforme hasta al presente siglo, no debemos hacernos nosotros como este siglo. ¿Qué ha pasado en este siglo? Ha habido guerras, ¿verdad? Ha habido mucho mundo, ha habido rebelión, ¿verdad?
Se han dado diferentes movimientos sociales, económicos. Ha prosperado mucho la industria, ¿verdad? De todo tipo. La industria cinematográfica también, que tiene una influencia muy importante, los medios de comunicación y últimamente, ¿verdad? Las redes sociales, ¿verdad? Entonces, todo esto es de alguna forma lo que es, conforma el siglo que hoy estamos viviendo. Vamos a ver un poquito más de cerca cuáles son las características de este siglo. Y bueno, miren, primeramente, este siglo está caracterizado por el afán. Pero el afán no por buscar de Dios, sino por buscar las cosas materiales, ¿verdad? Dice en Mateo, capítulo 13, versículo 22. Dice que la palabra es sembrada en todas las personas, bueno, que escuchan el evangelio. Pero dice, el que fue sembrado entre espinos, que recibió la palabra, ¿verdad? Este es el que oye la palabra, pero que dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice qué tremendo, qué estrategia de Satanás. Tal vez tú digas, pues yo no estoy pecando, no estoy haciendo nada malo, pero estás afanado. Estás muy preocupado por tu situación económica, estás muy preocupado por alcanzar los logros que te has propuesto en la vida, y dice ahí que eso bloquea, que eso hace, ¿verdad? Si Dios envió una semilla en tu corazón, hay otra cosa que crece, que son espinos y no la dejan que se manifieste, ¿verdad? ¿Por qué los campesinos aran su terreno antes de sembrar? Precisamente por eso. Porque otras plantas se van a robar los nutrientes y lo que tú siembres en tu campo no va a crecer. Tal vez tú sembraste trigo porque quieres hacer pan, pero pues lo que crece es otra hierba, una hierba espinosa, imagínate, pues de ahí no puedes sacar nada, ¿verdad? Entonces, tenemos que labrar nuestro corazón para quitar toda espina, todo afán que este mundo nos quiere traer. ¿Qué otra cosa, qué otra característica tiene este siglo? Bueno, tiene hijos que son sagaces. ¿Qué es una persona sagaz? Una persona astuta, ¿verdad? Una persona que, pues ahora sí que no se le va una, ¿verdad? Está en el mundo. Es, ¿cómo se llama? Es hábil, ¿verdad? Bueno, de esto nos habla la palabra de Dios en Lucas 16, 8. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Esto debería ser así? No debería ser así. Nosotros también deberíamos de tener sagacidad. Nosotros también deberíamos tener astucia, prudencia, previsión. Pero ¿saben qué? No con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría de Dios. Si nosotros actuamos como lo hace el mundo, vamos a tener las consecuencias que tiene el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actúa este mundo? Por ejemplo, esta frase que se usa mucho aquí en México. No sé si en Venezuela tengan una parecida, pero aquí dicen mucho, ¿verdad? El que no tranza, no avanza. No avanza. ¿Y cuántas tranzas se hacen, verdad? No solamente en México, ahora en Estados Unidos, ¿verdad? Nos sorprendemos, ¿verdad? Cómo andan persiguiendo hasta los presidentes, ¿verdad? O expresidentes. ¿Por qué? Porque hay demasiada avaricia, hay corrupción. Y entonces, ¿qué pasa? Esa supuesta sagacidad, a final de cuentas, es descubierta. A final de cuentas, todo pecado es revelado. El diablo, ¿verdad? Quiere engañarnos y decirnos, no, no va a pasar nada, no se va a saber. Sigue soltando más dinero y vas a tener a la gente callada. No, todo siempre sale a la luz. Pero una persona que es íntegra,
nunca le van a poder hacer nada. Por eso tenemos que tener temor de Dios y caminar en los caminos del Señor. Porque nuestra inteligencia es mayor que la inteligencia de ellos. Imagínate que un cristiano que diga, yo también soy sagaz, ¿verdad? Como los del mundo, pero también hace las cosas como el mundo, va a fracasar. Pero la persona que es cristiana y dice, yo no me voy a meter en eso, porque eso es pecado y eso es malo, ¿verdad? Esa persona va a ser intocable. Porque Dios la va a guardar y porque la justicia, la rectitud van a ser como un escudo alrededor de su vida, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una forma de astucia, una forma de prudencia, una forma de previsión, pero no es conforme al mundo, es conforme a la palabra de Dios, es conforme a la sabiduría que Dios nos da. Este siglo también tiene sus príncipes, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Son buenos, pero la mayoría, como no conocen a Dios, no son tan buenos, ¿verdad? De hecho, bueno, aquí les puse uno de ellos, ¿verdad? Pilato, y la palabra dice que en 1 Corintios, que nosotros hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Así es que los príncipes de este mundo gobiernan aparentemente las naciones, ¿verdad? Guiados por el espíritu que está en el aire, ¿verdad? Dice la Biblia que es el príncipe de la potestad del aire, alias Satanás, ¿verdad? Él está sobre ellos, aunque ellos no se dan cuenta. Pero toda persona que no se alinea con Dios, inmediatamente está en el terreno de Satanás y puede ser influido, ¿verdad? Puede ser dirigido por Satanás para cumplir los propósitos que él tiene. Pues así de esa forma, Poncio Pilato se vio involucrado y tuvo que tomar una decisión. ¿Cuál fue su decisión? Bueno, pues se los entrego y maten. ¿Qué le dijo Jesús, verdad? Mayor culpa, ¿verdad? Se lo dijo, creo, a Herodes. Mayor culpa tiene el que me entregó a ti, ¿verdad? Entonces, aunque él se lavó las manos, de todas maneras, él no hizo justicia en ese momento, ¿verdad? Entonces, si los príncipes de este mundo creen, ¿verdad?, que gobiernan sobre el reino de Dios, están equivocados, ¿verdad? Satanás pensó, ¿verdad? Si yo elimino al Hijo de Dios, se acabó el plan. Pero no, al contrario, esa fue su derrota. Por eso dice aquí, si ellos hubieran sabido que al matar al Maestro, al Salvador, eso iba a ser su victoria, no lo hubieran hecho, ¿verdad? Porque la sabiduría de Dios es una sabiduría mayor que la sabiduría de este mundo. Bueno, este mundo también cuenta con su propia sabiduría, ¿verdad? Hay mucha gente, ¿verdad? Estudiosos, muchos doctores, muchos conferencistas, muchos filósofos, muchos políticos, ¿verdad? Y cada quien tiene su sabiduría. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? 1 Corintios 1, 20 al 21 y después el 3, 19. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo o aquella persona que tiene la elocuencia y la sabiduría para convencer? ¿Dónde está? Y después viene esta respuesta. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1, 20 al 21. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en este pasaje? Aunque este mundo tiene su sabiduría,
Dios dice, ok, ¿dónde está el sabio? ¿Verdad? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está aquella persona que aparentemente es eminente? Ujú. Porque el Evangelio viene a revelar una sabiduría mayor y viene a poner en vergüenza toda esa sabiduría que es una sabiduría terrenal y humana. Por eso dice ahí, por la locura de la predicación. La gente te va a decir, tú estás loco, ¿verdad? ¿Cómo es que eres cristiano? Antes eras mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo, incluso nuestra propia familia, se va a poner en contra de nosotros. Porque para ellos el Evangelio es locura. Lo que dice la Biblia es locura. No debes tomarlo tan en serio, sí. O sea, componte, ¿verdad? Poquito de veneno no mata. No hagas tanto mal, pero no seas exagerado. Es lo que quiere el mundo, hacer un trato para que tú ni seas completamente bueno, ni seas completamente malo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, a los tibios también los vomitará Dios. Entonces, aunque la persona se siente media buena y no es mala, se va a ir al infierno de todas formas. Otra estrategia del enemigo. Pero Dios nos dice, ¿verdad? Que la predicación es locura. Y cuando una persona se aferra a la cruz, se aferra a la fe en Cristo Jesús, esa persona va a vivir una vida apartada para Dios. No le va a ser fácil. A ver, ¿para quién? Para los que están aquí. ¿A quién de ustedes le ha sido fácil ser cristiano? Levanten la mano. Nadie. A todos nos ha sido difícil ser cristianos. ¿Verdad? Entonces, ahí hay una recompensa. ¿Por qué? Porque si sufrimos con Cristo, vamos a reinar con Él. Porque si el mundo te ataca, significa que eres verdadero cristiano. Preocúpate cuando el mundo, ¿verdad? Te pone el brazo y te dice, eres mi amigo, ¿verdad? Qué bien que estás aquí conmigo. Y no quiere decir que nosotros no queramos tener relación con el mundo, pero no queremos ser mundanos. Ok, también este mundo tiene sus formas de conducta, sus formas de hacer las cosas. Actualmente todo esto se transmite a través de las redes sociales. Cómo vestirte, cómo pensar, cómo trabajar, cómo cocinar. Todo se transmite a través de las redes, ¿verdad? Y tiene una influencia tremendísima, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de otras personas. Y no les estoy diciendo desconéctense de las redes sociales, sino que simplemente, como dice la palabra, todo tenemos que juzgarlo. Todo tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Habrá cosas que sean buenas, pero habrá cosas que también sean malas. Y si yo, la mayoría, y si yo me como todo lo que está en las redes, voy a ser mundano y voy a desagradar a Dios. Entonces, este mundo, fíjense, de hecho, ellos mismos dicen, los líderes de este mundo, dicen que ellos están creando una generación como ellas la necesitan. Una generación que sirva sus propósitos. Una generación que no sea tan culta. Una generación que no sea crítica. ¿Verdad? Las generaciones pasadas hemos sido muy críticas. ¿Verdad? Ellos quieren, ahora sí, gente mansita. Gente que reciba todo lo que se les adoctrine, porque es una forma de adoctrinamiento esto. Que ellos lo reciban. Porque están preparando todo esto ¿para qué? Para el gran gobierno mundial, ¿verdad? Entonces, para que no haya oposición, están transformando las mentes para que las nuevas generaciones acepten todo lo que conviene. Estaba yo meditando el otro día, ¿verdad? Y le platicaba yo a una de mis hijas, ¿verdad? Cómo el enemigo, ¿verdad? Y estas gentes que están en el poder están buscando debilitar a las naciones. ¿Y cómo lo están haciendo? A través de que no haya niños. Disminuir la población de gente joven o de niños, ¿verdad? Que viene y afecta completamente una nación de una forma muy sutil. Si ya no hay niños, si ya no hay jóvenes, esa nación en 30, 40 años va a tener que rendirse.
va a perder su soberanía. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza de trabajo, porque no tiene gente que pueda sostener el país, ¿verdad? Y de una forma pues muy sutil. Por eso se promueve tantas conductas para que no haya hijos, desde el aborto, ¿verdad?, hasta tener relaciones homosexuales. ¿Qué es lo que va a causar todo esto? Pues precisamente que la población disminuya, y eso, ¿verdad?, lleva a las naciones a cautividad, a derrota, a que tengan que sacrificar su soberanía, ¿verdad? Y entonces estas personas, ¿verdad?, están en el poder, pues entonces pueden tener mayor control sobre las naciones. Ahora, este siglo también tiene un carácter determinado. ¿Qué es el carácter? Pues es en sí, digamos, la esencia, lo que esa persona o esa nación es. La palabra de Dios nos dice que el carácter de este siglo no es bueno. En Gálatas 1:4, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, ¿qué? Malo. ¿Cuál es la característica de este siglo? Es malo. Es malo. Ay, pastor, pues yo pensé que estábamos mejor que antes. No, la maldad ha ido aumentando. No hay más riqueza que antes. Por ejemplo, mucha gente dice, ay, es que antes, pues la gente tenía piso de tierra y vivía en una casita con tejas. ¿Y a cuántos mantenían? A 11, a 12. Y ahora no pueden mantener uno o dos hijos. O veintitantos. Entonces, ¿qué significa? Aparentemente, ¿verdad?, ellos vivían pobremente. Pero si tú lo ves en términos de poder adquisitivo, no. Ellos tenían más recursos que los que tenemos ahora nosotros. Y cada vez los recursos se van recortando más, ¿verdad? Porque todos tenían una casa, ahora no todos tenemos una casa, ¿verdad? Entonces, todo es un engaño. Ah, sí tengo teléfono, ok. ¿Y el teléfono para qué te va a servir? Nada más para que sigas, bueno, teniendo un adoctrinamiento, si es que no eres cristiano. Si eres cristiano vas a poder discernir cómo te quieren manejar, cómo te quieren manipular, para que tú vivas una vida en pecado y vivas lejos de Dios, ¿verdad? Y de esa forma eres una presa fácil de todo, de los vicios, ¿verdad?, de las mujeres ajenas, va a ser presa de los malos amigos, va a ser presa de la corrupción, porque eso es lo que hace el pecado, nos lleva a la cautividad. Y bueno, todo esto, ¿quién lo conduce? Pues porque este siglo tiene su propio Dios. ¿Cómo puse la palabra Dios? Con minúsculas. Siempre que ves en la Biblia Dios con mayúsculas, se refiere al único Dios, al Dios de los cielos. Y siempre que se escribe Dios con minúscula, se refiere a Satanás, el príncipe de este mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace este príncipe de este mundo? Bueno, pues nos dice, mira, aquí tengo todo lo que tú quieres. ¿Qué quieres? ¿Verdad? Aquí yo te lo doy. Hechicería, ¿verdad? Quieres diversiones, quieres vicios, ¿verdad? Quieres entretenimiento, quieres dinero, ¿verdad? Quieres drogas, quieres pornografía, quieres mujeres, quieres hombres. ¿Qué quieres? Yo tengo todo para ti. Por eso en 2 Corintios 4:4 dice, si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Voy a tratar de explicar este versículo, ¿verdad? El evangelio no es conocido por todos, aunque mucha gente escucha la Biblia y le leen, ¿verdad?, los domingos una pequeña porción, no entra en su corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está morando en esa persona. Y solamente, ¿verdad?, lo que recibe, pues nada más lo escucha y se va. Está cegado el entendimiento. Porque solamente a través de Cristo Jesús viene el Espíritu Santo y viene la revelación de la palabra de Dios.
Y dice que ese entendimiento está cegado, ¿verdad? Y entonces estas personas son cautivas, que es todo el mundo, de todo lo que Satanás quiere venderles, todo lo que les vende. Y ahí es donde se ve el dinero. La gente dice, pues no tengo dinero, ¿verdad? Pues ¿cómo que no tienes dinero si acabas de cobrar? Ay, es que los amigos, es que la fiesta, es que tuve que pagar la mensualidad de quién sabe qué. Es que me compré una pantallota, ¿verdad? De quién sabe cuántas pulgadas y ahora ni tengo para comer, ¿verdad? Hacemos muchas cosas a veces que no van. ¿Por qué? Porque nos dirigen nuestros deseos carnales. Y realmente quien tiene que dirigirnos no es el Dios de este mundo. No lo que te vendan en la televisión tienes que comprar, ¿verdad? Dice el Señor, compren de mi oro. ¿Y qué es eso? Que estés bien con Dios. Que busques los tesoros celestiales. ¿Verdad? Eso, ¿verdad? Dice la palabra, eso no es corruptible. Bueno, ok, hemos hablado entonces cuál es la característica de este siglo. Pero en sí nosotros, ¿qué debemos hacer como cristianos? ¿Verdad? ¿Maquillarnos? ¿Verdad? ¿Qué es el maquillaje? Pues es simplemente una carátula, ¿verdad? Bueno, nosotros los hombres, ¿verdad? Aquí en México no usamos maquillaje porque en otros países sí usan, ¿verdad? Pero bueno, digo, las mujeres, ¿qué hacen? Bueno, para cubrir imperfecciones. Pero el cristiano no está, ¿verdad? Para cubrir imperfecciones, ¿verdad? No estamos para conformarnos a este mundo, ¿verdad? Sino debemos ser transformados. Este mundo, ¿qué quiere? ¿En qué quiere entretenernos? Bueno, con música, deportes, dinero, placeres, estar atrapado en las redes sociales, ¿verdad? Como peces, imagínate. Mientras que el Señor dice, yo te voy a hacer pescador de hombres, tú estás atrapado en las redes. Qué paradójico, ¿no? Bueno, tomar la forma de este siglo, ¿verdad? Es actuar de acuerdo con las pautas o costumbres de la sociedad, especialmente en los aspectos de valores morales y espirituales. La moral está por los suelos, por los cielos. La moral está por los suelos. Ya los hijos no respetan a los padres, ya los esposos, ¿verdad? No se respetan, ¿verdad? Ya ¿cómo se llama? Los abuelitos son abandonados. Los niños son abandonados. ¿Por qué? Todo esto le está causando esta transformación social y de valores morales y espirituales. Que mucha gente no cree en Dios, ni busca a Dios. Todo esto, ¿verdad? Es la transformación que está haciendo el mundo, ¿verdad? Es ver la vida, relaciones personales, objetivos, el propósito de la vida, sentido de justicia, ¿verdad? Según la óptica y el cristal de aquellos que no conocen ni obedecen a Dios. Como yo pienso solamente en mí, entonces todas las cosas van a ser como yo diga que sean. Mucha gente dice, ¿verdad? Y ahora eso le hacen creer, no, es que tú eres mujer, ¿verdad? Más bien esa persona dice, no, es que yo soy mujer, aunque sea hombre, y ya se viste como mujer. O alguno dice, ¿verdad? Yo soy niña y tengo 8 años, ¿verdad? En Canadá creo que se dijo un caso así, ¿no? De que un hombre que, bueno, 4 años, ¿verdad? Y que va al kinder, creo, ¿no? O así. Y quería ir al kinder, imagínense. Iba al kinder, ¿verdad? Y ahora la ley lo defiende y lo protege, ¿verdad? Hombres, ¿verdad? Que pues según esto, pues que ahora son mujeres, no quieren meterse al baño de las mujeres, ¿verdad? Entonces, toda esta transformación, todas estas aberraciones son producto, ¿verdad? De ese engaño, de que se le ha vendido la idea al hombre de que lo que él quiera hacer, eso va a ser una gran mentira, ¿verdad? Somos seres humanos. Dios nos hizo de una forma, ¿verdad? Y así somos. Ok, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer? ¿Conformarnos? No. Nosotros debemos transformarnos, dice la palabra de Dios. Tú debes transformarte, ¿verdad? Y pues un ejemplo muy bonito, ¿verdad? Nos da Dios en la naturaleza, ¿verdad? Ahora que estábamos tomando una clase con la profeta Ale, dejó una tarea, ¿verdad? Y decía, miren,
van a ver en la naturaleza cómo les habla Dios. Me van a traer un ejemplo de la naturaleza de cómo les habla Dios. Y este es un ejemplo. Dios nos habla, por ejemplo, de las mariposas. ¿Verdad? La mariposa, ¿qué es? Antes de ser mariposa, es un gusano. Es un gusano que está caminando y a lo mejor tú lo pisas y gusano cochino, ¿verdad? Lo mataste. Pero era una mariposa. Pero ¿qué le faltaba? Ser transformado, ¿verdad? Y es un proceso maravilloso, como ese gusanito, ¿verdad? Por dentro, ¿verdad? Se va transformando hasta que puede sacar unas alas y después de que maduran y se secan esas alitas, ¿verdad? Y que fluye un fluido a través de esas alitas, ¿verdad? Entonces puede empezar a volar. Y como esa mariposa, por ejemplo, la monarca puede recorrer miles de kilómetros y pesa creo menos de un gramo, algo así. Imagínense, o sea, qué cosas tan maravillosas Dios hace. Bueno, dice que debemos ser transformados por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Todo esto tiene que ver cómo estamos entendiendo las cosas. O no las estamos entendiendo tal vez. Ok, vamos a ampliar un poquito lo que es transformarnos, ¿verdad? Viene del griego que es metamorfos. Meta es más allá, morfos de la forma. Cambiar de forma. Esta palabra, ¿verdad? Destaca un cambio en lo interno. Recuerden ustedes que la otra palabra de esquematizo, ¿verdad? Susquematizo era conformarse, pero transformados es diferente. Una es externo y esta es interna. Transformarte viene desde lo profundo. Por eso, muchas veces en la iglesia tenemos personas, ¿verdad? O en las iglesias en general, hay personas que parecen ser cristianos, pero no han sido transformados. ¿Por qué? Porque de adentro ellos no han sido renovados o no han nacido de nuevo. Es algo muy importante. Tú puedes venir a la iglesia, pero si dentro de ti no está Cristo Jesús, si tú no estás buscando a Cristo Jesús, si tú no has tenido un encuentro con Cristo Jesús, tú solamente tienes una apariencia externa. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú seas transformado de adentro hacia afuera. Si solamente estás maquillado, el maquillaje se te va a caer. Pero si tú estás transformado de adentro hacia afuera, tú vas a ser original, vas a ser auténtico. Ok, dice aquí que es contrastante con esta palabra que es conformarse, que se refiere solamente a un cambio externo de apariencia. La respuesta de Dios para la superficialidad y la vida basada en apariencias es la transformación interna, la formación de la imagen de su Hijo en nosotros. Él quiere hacer esto, ¿verdad? Él quiere que a través de la Biblia nosotros conozcamos a Jesús, que veamos una imagen, y no estoy hablando de una imagen física, que veamos cómo ama Él, cómo perdona Él, cómo cree Él, cómo obedece a Dios, y nosotros seamos transformados para que seamos semejantes a Cristo Jesús. Esa es la verdadera transformación. Ahora, esta transformación, ¿cómo es que se da? Bueno, nuestra mente tiene que ser renovada. Esta es otra palabrita, que es una palabra griega, se llama anakainosis. Anakainosis, perdonen, es que no sé pronunciar el griego, ¿verdad? Transmite la idea de hacer de nuevo, pero no en el sentido de recientemente hecho, sino en el sentido de cambio para ser diferente. Mejora en calidad de diferente naturaleza. O en otras palabras, que seas una mejor versión, como lo dicen en este tiempo, de ti mismo. No por tu fuerza, sino por la renovación que viene a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Una persona con la cual hablaba ayer me dice, pastor, ¿qué cree? Que bueno, ya me siento mejor, ¿verdad? Ya pasé mi problema de salud, ¿verdad? He estado durmiendo mejor
he estado, pues, ahora sí, buscando más a Dios y me siento más joven. Así me dijo esa persona. Dije, gloria a Dios. Dios está renovando tu vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvo un periodo en el cual enfermó, un periodo en el cual se sintió muy mal, ¿verdad? Y ya no tenía fuerzas, ¿verdad? Total, hicieron su estudio, le encontraron que tenía colesterol y otras cosas malas, cambió su alimentación, se puso a hacer un poco de ejercicio, ¿verdad? Y ahorita, ¿verdad? Aparte de buscar a Dios, ya se siente mejor esa persona. ¿Cuál fue el resultado de nuevas acciones? Cambios. Tal vez tú dices, yo quiero rejuvenecer o yo quiero ser mejor persona, pero no hacemos nada. Nunca va a pasar nada. Tú quieres ser mejor cristiano, pero no haces nada, nunca va a pasar nada. Entonces, tenemos que tomar acciones directas, ¿verdad?, para ser transformados. ¿Cómo empiezan esas acciones? Esas acciones empiezan como pensamientos, ¿verdad? La renovación viene de la mente, ¿verdad? Tenemos que tener otro tipo de entendimiento. La palabra es nous aquí, que significa, ¿verdad?, mente, conocimiento. Hace referencia al asiento de la conciencia reflexiva. ¿Qué es la conciencia reflexiva? Cuando tú piensas las cosas. Hice esto y pasó esto otro. Aquella persona hizo aquello y sucedió esto otro. Dice el dicho, nadie escarmienta en cabeza ajena. Y es cierto, muchas veces vimos que el otro se cayó y ahí vamos a caernos al hoyo de aquel. O es más, a veces nuestro mismo hoyo. Y vamos otra vez a caer al mismo hoyo. Pero la actitud reflexiva nos puede cambiar, puede transformar nuestra mente para que entonces no cometamos los mismos errores y seamos transformados, ¿verdad? Una conciencia reflexiva comprendiendo las facultades de percepción y comprensión y las de sentimiento, juicio y determinación. Algo que a veces nos hace falta, determinación, porque cuando tú no tienes la mente clara, ¿cómo vas a tomar una decisión? Pero una vez que tú estuviste reflexionando, dijiste, no, ya no me voy por ese camino, porque en ese camino hay un hoyo donde ya metí la pata la vez pasada, ya no me voy a ir por ese camino. Entonces, el hecho de que tú hayas reflexionado ahora te permite poder tomar una decisión. Ok, tenemos que autoinspeccionarlos. ¿Cómo están nuestros caminos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo es nuestra imagen hoy? ¿Nos parecemos a Cristo? ¿Estamos realmente construyendo la persona que debemos de ser? Bueno, podemos transformarnos o debemos transformarnos por medio del cambio de la forma de percibir y comprender el siglo en el que vivimos. Cambiar la forma de verlo emocional y afectivamente. Debemos transformarnos, ¿verdad?, cambiando nuestros tesoros, nuestras prioridades, nuestros motivos que determinan nuestros tesoros. Dijo el Señor, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tus tesoros están en el mundo, vas a estar en el mundo. Si tus tesoros están en el cielo, vas a trabajar y vas a vivir para el reino de los cielos. Desechar pensamientos altivos. Algo que nos ataca muy frecuentemente, ¿verdad? Somos orgullosos, somos soberbios. ¿Por qué? Porque hay esos pensamientos altivos. Yo soy esto, ¿cómo me van a decir eso? Entonces, si nosotros desechamos esos pensamientos, ¿verdad?, altivos, vanos, infructuosos, y los reemplazamos por los que se alinean a la verdad de Jesús, entonces estamos haciendo lo correcto. Destapar áreas de nuestra vida que deben ser expuestas, comprendidas y juzgadas justamente y no como lo hemos estado haciendo. Normalmente cubrimos, tapamos, no esto que no lo sepa, ¿verdad? Que no lo sepa mi esposa, que no lo sepa mi esposo, que no lo sepan mis papás, que no lo sepa el pastor, que no lo sepa mi jefe. Y estamos tapando y tapando y tapando y tapando y tapando y tapando. Pero cuando tú permites que mejor se descubran las cosas y te expones a la luz, no va a ser fácil. Vas a quedar avergonzado. Te vas a sentir mal. Tal vez tienes que pedir perdón. Tal vez tienes que humillarte.
pero te va a hacer cambiar. Porque mientras tenemos las cosas tapadas, el amigo dice, sí, así te quiero tener, ¿verdad? Que seas falso, que seas hipócrita. Así quiero tenerte, porque así no te bendice Dios. Así estás en mis manos. Entonces, dice, por ejemplo, ese canto, ¿verdad? Sea la luz, ¿verdad? Vamos a la luz, ¿verdad? Y somos expuestos a la luz. Esta generación dice, se expone a la luz. Tenemos que exponernos a la luz. ¿Qué es lo que hace la gente que está en las tinieblas? No viene a la luz, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Pero si no somos corregidos aquí en la tierra, nos va a tocar el juicio eterno. Y si somos corregidos aquí en la tierra, nos va a tocar la gloria eterna. Fíjate, qué gran diferencia. Todo por la decisión de tapo o no tapo, o destapo. ¿Voy a seguir tapando las cosas ocultas en mi vida o las voy a exponer? Para que la luz entre ahí y entonces toda tiniebla, todo demonio, todo espíritu se vaya. Tenemos que sacrificar los valores y principios que sustentamos, ¿verdad? Que están fundamentados en la filosofía de este siglo y no en la palabra de Dios. Ay, es que a mí me gusta, ¿verdad? Esa forma de pensamiento. Es que cómo me gusta la forma como canta esa persona, esa canción, ¿verdad? Las canciones traen muchos mensajes, ¿saben? Y a lo mejor la música se nos hace pegajosa y se nos hace bonita, pero traen mensajes, ¿verdad? La música mundana que no agradan a Dios, que son filosofías, que son formas de conducta, que son formas de pensamiento. Y todo eso tenemos que sacrificarlo por la verdad de Cristo Jesús. Después de que hicimos una autoinspección, entonces viene algo más importante, que es la toma de decisiones, que no es fácil, ¿verdad? ¿Tú has hablado con tu espejo? Yo sí. Yo sí. ¿Verdad? Y bueno, creo la mayoría nos vamos al espejo por lo menos un momento todos los días, ¿no? Y a lo mejor no sé, ¿verdad? Dices, ay, qué guapo estoy, ¿no? No me he rasurado, ¿verdad? O qué lagañotas tengo acá, ¿verdad? O qué ojerotas tengo, ¿verdad? Pero es bueno que te veas al espejo y también te regañes. Y te digas, mira, tú esto, tú lo otro, tú aquello, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser lo otro? Es bueno. Es bueno que tú, ¿verdad? Ante el espejo, te hables a ti mismo. Porque lo que tú digas, ¿verdad? Fíjate, lo que tú digas. Dice la Biblia que nuestra lengua, ¿verdad? Tiene poder. Tiene mucho poder para transformar las cosas. Y también tus caminos son dirigidos por tu lengua. Si estás hablando solamente de vanidad, ¿verdad? Igual vas a vivir en vanidad. Si estás hablando de pecado, vas a andar en pecado. Entonces, tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Para esto, bueno, debemos cultivar actitudes que nos lleven a comprender el pensamiento de Dios. ¿Cuáles son esas actitudes? Leer la palabra de Dios. Estar en todas las reuniones posibles que puedas de la iglesia para que entonces cultives eso que Dios quiere cultivar en tu vida. Invierte tiempo. Pastor, es que ando todo el día ocupado. Bueno, pues desocúpate. Trabajas demasiado porque no buscas a Dios. Pero si buscas a Dios, Dios te va a dar tiempo para que hagas tu trabajo y para que dediques tiempo a Él. Número 3, ¿verdad? Obedece la palabra de Dios. Una vez que ya leíste la Biblia, ya Dios te habló, pues no se queda uno, pues Dios me dijo que ya no mienta, pero yo voy a seguir mintiendo. No. O sea, yo tengo que cambiar. Dios me lo dijo, entonces tengo que hacerlo. Número 4, depende del Espíritu Santo, de su poder y de su gracia para vencer. Porque el camino de Cristo Jesús, el camino del cristiano, si no es con el poder del Espíritu Santo, no se puede
caminar. Mucha gente dice, yo no puedo ser cristiano. ¿Por qué no puedo ser cristiano? Porque no puedo dejar el alcohol, porque no puedo dejar las mujeres, porque no puedo dejar mi religión. Yo no puedo ser cristiano. Claro que sí se puede, pero necesitas el poder del Espíritu Santo, porque el diablo te tiene encadenado, porque hay una venda que no te deja ver la verdad de Dios, y se necesita un poder sobrenatural para que sea quitada esa venda y sea rota esa cadena, y tú puedas ver verdaderamente al Cristo resucitado. Tenemos que poner perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Constante. Algunos dicen necio, para ser persistente. Poner perseverancia, ¿verdad? Aunque experimentes fracasos y recaídas en áreas de tu vida, ¿verdad? Que están en renovación, no desistas. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Pastores, que yo iba bien, pero otra vez ya volvían las drogas, otra vez ya volvía esto, otra vez ya, pues levántate y sigue adelante. No hay cristiano perfecto. Es un camino de perfeccionamiento. Y el perfeccionamiento consiste en que se te va corrigiendo en el camino tus fallas, tus defectos. Te vas levantando de tus caídas y cada vez van siendo menos. Porque Dios, esa es la obra maravillosa que Él hace en nosotros. Y finalmente, tenemos que romper viejos hábitos y conductas. Toma decisiones que te ayuden a fortalecer tu nueva dirección en los caminos de Jesús. Romper viejos hábitos, ¿verdad? Tal vez tengo el hábito, no sé, de levantarme tarde o dormirme muy tarde, o a lo mejor mal, ¿verdad? Me levanto a las 4 de la mañana y luego tengo sueño. Entonces, lo que realmente convenga, si es un hábito, ¿verdad? De tomar alguna bebida, si es un hábito de hablar demasiado respecto a mí mismo, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir a las demás personas que hablen de mí, ¿verdad? Para que no me canse yo. No, ¿verdad? Sería seguir levantando mi ego, ¿verdad? O sea, si yo hablo mucho y tengo esa costumbre de estar hablando siempre de mí, de lo que quiero, entonces mejor tengo que hablar de Dios. Tengo que hablar de lo que Él hace. Esos hábitos que miren, muchas veces ni nos damos cuenta, pero son hábitos que tenemos casi remachados, ¿verdad? Pegados a nuestra vida, pero son hábitos que podemos cambiar. Y cuando cambiamos esos hábitos, ¿verdad? Esos hábitos nos van a ayudar a tener una nueva dirección, un nuevo caminar en el Señor. ¿Qué hábito? ¿Qué hábito es urgente que tú cambies? ¿Qué hábito es urgente que yo cambie? Piensa en uno nada más. Piensa en uno. Y toma una decisión hoy. Y dile, Señor, ayúdame a cambiar este hábito que está estorbando mi relación contigo, que está estorbando y yo realmente sea una persona libre. Finalmente, ¿verdad? Pues nuestro propósito en la vida, ¿cuál es? Agradar a nuestro Dios, ¿verdad? A través de la Biblia nos muestra un camino. ¿Ese camino a dónde nos lleva? Nos lleva a Dios, nos lleva a la cruz, ¿verdad? Hacer un sacrificio diariamente, pero ese sacrificio va a ser de bendición para nuestra vida, para nuestra familia. Es un sacrificio que agrada a Dios, es un sacrificio que va a traer éxito a nuestra familia, a nuestros hijos, porque es el camino verdadero. Es el camino que Dios nos ha trazado en su palabra, guiados por el Espíritu Santo, caminando al lado de Jesús. Es un camino, el único camino verdadero. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final está el camino de la muerte. Se caen, se mueren. Pero este camino es el camino verdadero. Hagamos todo aquello que el Señor nos indique para que viviendo con un pensamiento renovado por la palabra de Dios, comprobemos su buena voluntad,
agradable y perfecta. En otras palabras, camina el camino de Dios, porque Él te va a decir lo que Él quiere de ti, cómo puedes tú agradarle. Y cuando tú le agrades, ¿verdad? Entonces va a venir una bendición mayor sobre tu vida. Si Dios está de tu lado, si tú estás agradando a Dios, entonces todas las cosas van a resultar bien en tu vida. Vas a prosperar. Y no te estoy hablando de prosperidad física solamente. Primeramente prosperas interiormente, porque estamos hablando de que la transformación es primeramente por dentro. Pastor, es que yo vine a la iglesia para que Dios me bendijera. Pues sí, claro que te va a bendecir, pero ya te transformaste por dentro. No es que yo nada más quiero que tener un mejor trabajo y yo quiero esto y quiero lo otro. Así no, así no. ¿Por qué? Porque la transformación es por dentro. Y cuando tú dejas que Cristo Jesús te transforme por dentro, todo lo demás va a venir solito. Dios te va, dice la Biblia, ¿verdad? Él va a abrir las ventanas de los cielos y te va a bañar de bendiciones. ¿Verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros queremos, no, primero aquí, Señor, y ya después yo te sigo. Primero dame y ya yo te sigo. No, así no funciona. Dios dice, confía en mí, ahorita que no tienes. Ahorita que no puedes, confía en mí. Y vas a ver quién soy. ¿Verdad? Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Romanos 12:2, ¿verdad? Tiene mucho que enseñarnos, ¿verdad? Pero pues esta parte es importante y quiero que estemos meditando en este día y los días subsecuentes. ¿Qué significa? No conformarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y así poder comprender cuál es la voluntad de Dios, agradarlo y de esa forma tener todo lo que Dios es. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por la protección que nos das, Señor, por la vida. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra, Señor, es espejo en el cual nosotros podemos verte. No solamente te vemos a ti, Señor, sino también vemos nuestro rostro y vemos nuestras imperfecciones y vemos cuánto nos falta por caminar, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos caído en necedad y en vez de quitar las imperfecciones, nosotros las guiamos. Realmente lo que tú quieres, Señor, es que de fondo, Señor, de raíz, Señor, todo aquello que a ti no te agrada, Señor, que sea retirado de nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque encubrimos muchas veces cosas, Señor, que no están bien, Señor. Pero nosotros ahora queremos obedecer tu palabra, Señor, y exponernos, Señor, en todas las áreas, Señor. En nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras palabras. Señor, que podamos ser libros abiertos, en los cuales las personas puedan leer en nuestra vida quiénes somos, qué pensamos. Que no haya ningún doblez, Señor. Que nos manifestemos a las personas tales y como somos. Señor, manifestando también tu gloria, manifestando tu presencia dentro de nosotros. Ahora, mi hermano, yo te voy a pedir que ese hábito que te pedí hace rato que tú pensaras, pónselo al Señor en sus manos. Dile, Señor, yo ya no quiero esto. Yo lo desecho, Señor. Yo voy a tomar acciones, Señor, para no seguir en ese hábito. Yo te pido que me perdones, Señor, por ese hábito, por esa conducta, por ese pensamiento, por aquello, Señor, que no te agrada. Yo lo desecho en el nombre de Jesús y te pido que la verdad de tu palabra entre en mi vida. Que yo pueda entender por qué está mal ese hábito. Que yo pueda entender por qué está mal ese pensamiento. Que yo pueda entender por qué está mal esa conducta, por qué está mal esa actitud mía. Obra tú, Señor. Obra tú, Señor, porque yo quiero ser transformado. Quiero ser transformado. Repítelo, yo quiero ser transformado. No quiero conformarme. Yo quiero ser transformado.
por medio de la renovación, de cómo entiendo tu camino, de cómo te conozco. Yo quiero ser transformado. En el nombre de Jesús. Amén.